Hay varios síntomas causados por afectaciones respiratorias, como por ejemplo la anosmia, que es la pérdida del olfato causada por distintos virus. Actualmente algunas de las personas que enfrentaron el contagio por coronavirus experimentaron este síntoma. Pero bueno, para entender mejor en qué consiste la anosmia, hacemos contacto con el doctor Paulo Andrés Escobar. Él es otorrinolaringólogo experto en este tema. Doctor, buenas tardes. Bienvenido a Noticias Caracol Ahora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Escobar, ¿cómo se manifiesta la anosmia? ¿Qué es? Bueno, básicamente la anosmia es la pérdida de olfato. Entonces, pues los pacientes que tienen este síntoma de un momento a otro pueden experimentar que no perciben bien los olores. Hay otro grado que es la hiposmia, que es cuando no se tiene la plenitud de este sentido, pero se mantiene pues la percepción todavía en algún grado de los olores. Lo significativo es que en algunos pacientes, en el contexto en el que estamos, pues pueden presentar este síntoma de forma súbita, y eso es lo que quizás puede ser tomado como un signo quizás de alerta, ¿no? Doctor, pero ¿estamos hablando de la pérdida de olfato temporal o definitiva? En principio, la mayoría de las pérdidas de olfato, de las anosmias derivadas de síndromes respiratorios o de virus respiratorios, en principio, en la gran mayoría de los casos son transitorias. A veces es variable lo que se puede tardar en recuperar el olfato una vez que se supera, digamos, el cuadro infeccioso. Pero también hay algunas veces que hay virus que pueden producir una anosmia permanente, ¿no? Bien, y en caso de padecer este síntoma, ¿qué se recomienda? ¿Qué se debe hacer? Bueno, digamos que aquí yo creo que contextualizar la situación en la que estamos actualmente, en el que estamos con el tema del COVID-19, creo que es importante para responder esto. Si, por ejemplo, hay una persona que previo a toda esta situación tenía ya una historia de anosmia o hiposmia, seguramente ya estaba diagnosticado por algún motivo, pueda ser pues, algún proceso quirúrgico previo o alguna alteración respiratoria nasal, a veces, por ejemplo, la sinusitis, las poliposis, en fin, determinados procesos que pueden ocurrir en la nariz pueden producir la anosmia. Lo que tendríamos que poner cuidado actualmente es, si yo no tenía ningún tipo de signo previo, ninguna patología previa y de repente empiezo en un momento dado de forma súbita a sentir que no percibo bien los olores, eso debería servir como una alerta para cuanto menos empezar con al menos una consulta médica y a partir de ahí ver si he tenido una exposición a una persona que ha podido estar contagiada o no. Esto yo creo que es importante, sobre todo ahora que se piensa flexibilizar un poco todo el tema del confinamiento. Si hay una persona, por ejemplo, que tiene el virus y el único síntoma que puede experimentar es la anosmia, pues quizás debería tenerlo como en cuenta para al menos comunicarlo y pues que Entonces, ya... doctor, es decir, que la anosmia es uno de los síntomas también de quienes son positivos de COVID-19. Sí, de hecho sí, de hecho es que esta es una de las cosas que por eso esta noticia de la anosmia salió al público, sobre todo por un comunicado que hizo la Asociación de Otorrinos británica, y entonces decía bueno, que habían hecho pues una serie de estudios en diferentes hospitales y lo que se vio es que había gente pues que el primer síntoma o incluso el único que tuvieron de la enfermedad fue precisamente la anosmia. Hay gente que es lo único que manifiesta y otros que es digamos, uno de los síntomas que se ven al inicio. Lo importante aquí básicamente es que si una persona pues es positiva y lo único que probablemente va a notar es una anosmia, debe tener las precauciones, sobre todo en el contacto con su entorno y sobre todo si va a volver a un centro de trabajo, tenerlo muy en cuenta. De hecho, la pregunta de la anosmia ya se ha incluido en muchos de los protocolos a la hora de abrir historia clínica a los pacientes que se está estudiando la sospecha de coronavirus. ¿Y hay alguna característica en particular que tengan las personas que sufren de este síntoma?
particular, yo creo que más allá de que a lo mejor empiezo a notar que no percibo No bien percibe olores. es lo único, porque hay veces, tengamos en cuenta una cosa hablando del coronavirus, y es que gran parte de las personas que pasan la enfermedad ni siquiera son conscientes de que tienen la enfermedad, y quizás esa es una de las cosas que produce que, entre otras cosas, por supuesto, este sea un virus que tiene mayor tasa de contagio, porque claro, si yo no sé que estoy pasando la enfermedad y sigo con mi actividad normal y sigo con mi vida normal, pues voy a tener exposición y voy a pues estar poniendo, digamos, en peligro o en riesgo a otras personas, con lo cual el hecho del confinamiento y todas estas medidas que hemos venido adoptando en las últimas semanas, pues digamos, es la única forma de prevenir esto, ¿no? Doctor, y más allá del perder, de no tener ese olfato, de perder ese sentido, ¿qué implica para una persona en su calidad de vida al sufrir de este síntoma, de esta enfermedad? Pues la anosmia es un proceso bastante limitante. Realmente, si por ejemplo hay personas que después de un proceso pues ya sea vírico o postraumático, o incluso hay algunas enfermedades degenerativas neurológicas que pueden producir esto, el hecho, por ejemplo, de no percibir si, por ejemplo, hay humo, si se está quemando algo, si hay gas o no hay gas, si, por ejemplo, hay un olor que pueda ser derivado de un tóxico que me puede poner en peligro. Entonces, claro, eso es un sentido pues, que es fundamental, con lo cual se puede limitar mucho la vida. Y no solo eso, sino que también la anosmia o la falta de olfato está relacionada también, obviamente, con la falta de sentido del gusto. Es decir, si yo no percibo bien los olores, tampoco voy a poder sentir bien pues, el sabor de la Claro. comida o de una bebida. Entonces, eso limita mucho, ¿no? Doctor Escobar, finalmente no está de más qué precauciones nos recomienda para evitar contagios ahora que estamos en un aislamiento que debe ser responsable. Yo creo que sobre todo hay una cosa muy importante, y es que, pues al menos aquí en Colombia todavía no hemos llegado al pico de contagio. Las medidas pues, que se han dado del confinamiento, de evitar pues, las aglomeraciones, de respetar la distancia social, todo esto, creo que son muy importantes, y quizás es la única forma de medio prevenir pues, un pico muy elevado de contagios. Yo creo que lo que tiene que tener en cuenta la gente que está viendo esto desde sus casas, que lo está escuchando, es que todavía es necesario tener muy presente que la mejor, probablemente la única forma de disminuir el impacto de este virus es cumpliendo con todas las recomendaciones que se están dando desde los especialistas de la salud. Y sobre todo también una cosa muy importante, y yo creo que no sobra decirlo, que no nos olvidemos que los profesionales de la salud son los que están ahora mismo en los hospitales y en los centros médicos protegiendo la salud de los colombianos. Y yo creo que a veces muestras de intolerancia a mi gremio pues no deberían ser toleradas, y desde aquí pues yo hago un llamamiento a la reflexión para las personas que en algún momento pues han tenido este tipo de comportamientos. Muy importante ese último llamado que acaba de hacer, llamado al que por supuesto nos sumamos. Es el doctor Paulo Andrés Escobar, otorrinolaringólogo. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias a ti.